La nueva falacia del títere castrista Miguel Díaz-Canel. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. En una reunión sostenida con miembros de la comunidad de emigrados en Nueva York, el mandatario y títere castrista Miguel Díaz-Canel habló, entre otras cosas, de la dañina politización que ha sometido ese conglomerado de ciudadanos. Como es lógico imaginar, el gobernante culpó a Estados Unidos de haber lavado a la práctica tan maquiavélica política. No podemos ser parte de esta politización de la inmigración cubana con la que trafica el enemigo, fueron las palabras del heredero de los Castros en esa ocasión. Sin embargo, hay pruebas irrefutables de que Miguel Díaz-Canel miente cuando trata de exonerar de este asunto al régimen castrista. El primer indicio de politización aconteció cuando los gobernantes cubanos consideraron la salida de la isla como un delito político. Un sinnúmero de artistas, deportistas, científicos y profesionales en general fueron borrados del altar de la cubanía en los años 60 por el delito de irse a vivir allende de los mares. Así fueron prohibidas las interpretaciones de Celia Cruz, Blanca Rosa Gil y Orlando Vallejo, entre otros, y las canciones de la autoría de Osvaldo Farrés aparecían sin nombre del autor. Por otra parte, los fanáticos del béisbol perdían para siempre el rastro de ídolos como Orestes Miñoso, Camilo Pascual y Edmundo Moros, por solo citar algunos de los nombres de integrantes de los equipos Habana, Almendares, Cienfuegos y Marianao. El señor Miguel Díaz-Canel nació en 1960 y ya tenía edad suficiente para aquilatar la barbarie que se cometió en Cuba contra las personas que pretendían emigrar por el puerto de Mariel en 1980, un suceso de evidente matiz político contra ciudadanos que solo aspiraban a salir de Cuba. Es muy probable que el entonces joven Miguel Díaz-Canel tomara parte activamente en su ciudad Santa Clara en aquellos deleznables mitines de repudio. Por si todo lo contrario fuese poco, los personeros del castrismo echan mano ahora de un nuevo mecanismo para clasificar a los integrantes de la diáspora cubana. Se han apropiado de la cubanía, utilizando un criterio meramente político. Los gobernantes castristas califican como cubano a todo aquel emigrado que colabore o simpatice con ellos. En cambio, llaman anticubano a los que se opongan al régimen que existe en la isla. Como juez supremo de la cubanía, el mandatario se refiere a estos últimos como a esos que aún no han asimilado ese valor de sentirse cubanos, los que por algún motivo lo han perdido, o a los que han empeñado a favor de quienes desean destruirnos. Este empeño castrista por secuestrar a su favor la cubanía constituye un hecho sin precedentes en la práctica política cubana a partir de 1902. Ningún gobernante republicano se adueñó de la cubanía y en consecuencia no se usaba los calificativos de anticubanos que ahora abundan en la prensa oficialista de la isla. Los luchadores contra gobiernos de Gerardo Machado y Fulgencio Batista eran calificados simplemente como antimachadistas y antibatistianos y nada más. En cambio, la propaganda castrista no considera a sus adversarios como anticastristas, los llama anticubanos. Sin dudas, se trata de otra muestra del carácter totalitario del régimen cubano. El señor Díaz-Canel, casi al finalizar el encuentro con los emigrados cubanos, y como parte de la arenga para que se preste a colaborar con su gobierno, acudió cínicamente al postulado martiano de con todos y para el bien de todos. La diferencia es que los todos de Martí sí eran sinceros. En el de Díaz-Canel, en cambio, no podemos confiar. Siguiendo con las noticias, el régimen dice que espera información de Estados Unidos sobre el ataque a la embajada en Washington. El régimen cubano dijo estar a la espera de ser informado sobre la investigación al respecto del lanzamiento de 2 cócteles Molotov contra la embajada en Washington, que calificó de un ataque terrorista y atribuyó sin evidencias a los que llama grupo de anticubanos. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, dijo el día miércoles que hasta el momento no hay ningún dato sobre el individuo que el día domingo lanzó 2 artefactos incendiarios
contra la sede diplomática en la capital de Estados Unidos, publicó la prensa oficialista Prensa Latina. Lo que hemos hecho es alentar sobre las circunstancias que hacen que algunas personas en Estados Unidos con tendencia terrorista crean que pueden actuar impunemente contra la Embajada de Cuba, dijo a referencia al anterior ataque con armas de asalto AK-47 en el año 2020, cuyo ejecutor, Alexander Alazo, con antecedentes de tratamiento médico debido a las dolencias psiquiátricas, fue detenido y acusado por un gran jurado federal de al menos 3 delitos. Según el comunicado de la Cancillería del régimen el día lunes, Alazo aún espera ser juzgado. Cosío añadió en sus declaraciones el día miércoles: de momento, estamos a la espera de los resultados de la investigación que han llevado a cabo las fuerzas del orden estadounidense. A solicitud de la misión diplomática cubana, oficiales del Servicio Secreto de Estados Unidos entraron a la sede cubana con acceso a las instalaciones para constatar la acción violenta, en medio de una intensa campaña del régimen de La Habana para que Washington los retire de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Se quejó de que Estados Unidos se ha rehusado a calificar el hecho como un acto terrorista y mencionó la obligación especial de Washington de adoptar medidas adecuadas para proteger los locales de representación cubana, como establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Un video de vigilancia divulgado en la red social X por el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, mostró el momento en el que un individuo llegó a las cercanías de la embajada y arrojó los 2 cócteles Molotov contra el edificio. El día lunes, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, aclaró a periodistas que los ataques y amenazas contra instalaciones diplomáticas son inaceptables. Estamos en contacto con funcionarios de la embajada cubana y de acuerdo con nuestras obligaciones bajo la Convención de Viena, el departamento está comprometido con la seguridad de las instalaciones diplomáticas y de los diplomáticos que trabajan en ella, añadió. El ataque de la noche del día domingo ocurrió unas horas después de que Miguel Díaz-Canel regresara a La Habana luego de haber permanecido durante toda la semana en Nueva York, donde asistió a la Asamblea General de las Naciones Unidas y a otras actividades con partidarios de la dictadura cubana en Estados Unidos. En Nueva York también se registraron manifestaciones de exiliados cubanos que residen en ese país contra la presencia del títere castrista Miguel Díaz-Canel en la Asamblea de la ONU. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.